Entonces vamos a hacer la introducción. Dale. Ya, ahí está. Ya, primero, gracias a todos los que están presentes y muchas gracias, nuestro amigo Leo, que nos va a hablar acerca de Construct 3 y un poquito más. Leo nos está apoyando desde que yo me acuerdo, en realidad, y eso desde hace harto tiempo, y, y es parte fundamental del Global Game, que esperamos en las nuevas tierras donde tenga que dejar a trabajar también esté conectado. Total, la internet nos permite estar en todas partes. Y bueno, Leo, muchas gracias por compartir un poco tu experiencia en el tema de Construct. O sea, me imagino que van a haber hartas preguntas. Como les decíamos antes de comenzar, independiente de que ustedes vayan a trabajar en otro motor de desarrollo que no sea Construct, la idea es que sí, lo que nos va a contar Leo tiene que ver con un poco del arte, tiene que ver con un poco de su experiencia, y le vamos a preguntar por qué le gusta tanto también. Ya. Bueno, eh, sería eso. Adelante, el escenario es todo suyo. Perfecto, muchas gracias, Luis. Ya, pues, a ver, partamos. Bueno, efectivamente, como decía Luis, efectivamente llevo varios años con Global Game Jam y creo que partimos con Valdivia, si no me equivoco. Así que, sí, efectivamente. Bueno, y también, como decía Luis, para quienes no me conozcan, claro, mi nombre es Leonardo Valderrama y llevo varios años metido en la industria nacional intentando hacer jueguitos y me he intentado enfocar en diseño, siendo que igual dentro de mi carrera he pasado un poco por todos los cargos, desde, ¿cómo se llama?, business developer, digamos, en cuanto a intentar conseguir tratos comerciales, un poco de programación, un poco incluso de composición musical, de nuevo, un poco de todo. Pero justamente hoy día la idea es que veamos Construct 3, y dentro de lo que es Construct 3, en el fondo, distintas consideraciones para que ojalá el desafío de ser un juego en 48 horas, perdón, se sienta súper divertido, más que muy, muy, muy frustrante, que sí. Así que, pues, de hecho, por la misma razón, cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener, no solamente sobre el motor, feliz, digamos, abordarla durante el taller. Así que eso, entonces, bueno, yo voy a partir de la base entendiendo de que nadie conoce Construct, así que quizá al principio puede ser un poco muy, claro, obvio para quienes ya lo conozcan, pero no, la idea es realmente que para quienes no tienen idea de nada, de alguna forma se interioricen, como digo, en este motor. ¿Ya? Voy a partir por convertir mi pantalla. Y aquí, ya. Si me confirman que se ve, sería perfecto. Se ve súper bien. ¿Sí? ¿Se ve? Súper. Perfecto, ya. Entonces, bueno, de hecho voy a partir cerrando esta cuestión. Close, ya. Bueno, cuando uno comienza en Construct, uno parte en esta pantalla. Y, ¿cómo se llama? La idea es que, primero, perdón, acá tienen varios elementos que les pueden servir. Primero, uno puede partir directamente un proyecto desde cero, en donde ahí hay un montón de preguntitas sobre qué preset en cuanto al tamaño del layout, en este caso, ¿cierto? Hacen un tema de relación 19, viewport, que alude al tamaño de lo que se va a ver en cuanto a cámara, mismo cuento, que sé yo, pero todo esto igual luego es configurable dentro del proyecto mismo, digamos, que hayan iniciado, así que tampoco es necesario preocuparse tanto. Todo no es más que nada presets, ¿no? Pero aparte de esto, y esto como tip para que quienes vayan a trabajar en el motor recuerden verlo durante la jam, es que si fijan acá en este search, hay un montón de demos y templates para muchos juegos distintos. De hecho, por ejemplo, si me voy en cuanto a ejemplos, claro, de principiantes, abordan un montón de consideraciones que son, bueno, en este caso, hace poco Construct comenzó a funcionar con 3D, así que incluso van a encontrar algunos con 3D, siendo que igual se especializa, o se orienta, mejor dicho, a 2D, así que igual mi recomendación es que solo si ya se manejan, perdón, en el motor, es que intenten 3D. Es que, como digo, acá van a encontrar un montón de ejemplos en relación a las distintas funcionalidades de Construct. Por ejemplo, lo que es un 9-patch, para quienes no sepan, ¿cierto? Jerarquía básica de cómo funciona, blend modes para todo lo que es máscaras y demás, etcétera, etcétera. Mismo cuento luego con ejemplos intermedios, ¿cierto? Ejemplos avanzados. Y como decía, templates. Por ejemplo, un template de Bomberman, un template de un Space Invader, ¿cierto? De un Asteroids con Shooting, bueno, Car Lanes, para los que hayan jugado ese tipo de juegos en arcade cuando eran chiquitos, Memory, etcétera. Entonces, si tienen alguna idea, ¿cierto? Y no saben bien cómo abordarla, los invito a revisar los ejemplos, porque además está todo documentado, todo comentado. Entonces, claro, ahí tienen un súper buen punto de partida para orientarse. ¿Eh? Eso.
Entonces, vamos a partir, bueno, yo había creado uno simplemente, no he hecho nada, vamos a partir de cero, new project. Ya, vamos a partir creando uno que se llame, taller, de hecho vamos a tirarlo al truco inglés, workshop, Global Game Jam 2022, Valdivia. ¿No? Vamos a crear este. Y al crear nos manda para acá. Entonces, hagamos al tiro una pequeña introducción de lo que es la interfaz de Concept. Ya, lo que ustedes ven acá es básicamente el espacio de trabajo, lo que se conoce como bien ven acá, ¿cierto? Como el layout. Y básicamente todas las etapas, todo lo que ustedes vayan al fondo eventualmente visualizar, va a estar contenido en un layout, ¿ya? Aparte de eso, todos los layouts tienen asociado un event sheet, que vendría siendo la contraparte de cada layout en términos de código. O sea, en otras palabras, ¿cierto? Este, por ejemplo, que es el layout 1, aquí tiene asignado el event sheet 1, por ende, todo el código que yo vaya a introducir aquí, ¿cierto? Va a estar alojado acá. En este momento está vacío porque partimos cierto proyecto recién. Aparte de eso, en esta zona, la izquierda, ¿cierto? Van a ver lo que es propiedades. Cualquier cosa que yo seleccione va a mostrar sus propiedades acá. Y eso es crítico para que siempre recuerden que si quieren editar, por ejemplo, variables que tienen ya asignado a algún objeto, ¿cierto? En el juego, o efectos que tengan asignados y quieren otra vez modificar sus valores, o por ejemplo, para los que se ubiquen un poco más, lo que es partículas y demás, ¿no? Todo van a encontrarlo en este espacio de propiedades. Así que cualquier duda, como digo, de cómo de alguna forma está compuesto algún elemento, propiedades. De hecho, si yo, por ejemplo, estoy acá, ¿cierto? Estas son las propiedades del proyecto, ¿ya? Si hago clic acá, pum, me muestra las propiedades del layout. De hecho, si se fijan acá, yo hice Project Properties para poder ver esta, pero como digo, si yo tapeo acá, boom, propiedades del layout, ¿ya? Luego, aparte de propiedades, tienen acá lo que se ve como proyecto. Y esto, para quienes hayan en el fondo visto cualquier File Explorer, sea Mac, sea PC, sea lo que sea, acá van a encontrar todos los elementos que están incluidos en el proyecto. Entonces, en este caso están separados por carpeta en cuanto a aquí es qué cosa. Entonces, por primera razón tiene una carpeta de layouts, ¿cierto? Carpeta de event sheets, carpeta de scripts, de tipos de objetos, de familias, que también les explico, digamos, qué es cada uno. Timelines, que es algo que agregaron hace creo que un poquito más de un año y que es básicamente la capacidad de animar en el fondo con Construct y controlarlo con código, que es bien, bien, bien potente, pero que hoy día eso sí no va a alcanzar a ver, por lo menos dentro de lo que está allí. Luego, sonidos y música, que esto, la principal diferencia es que los sonidos es algo que se precarga y la música es que funciona por streaming, para que no les quede tan pesado, digamos, ahí el tiempo de carga. Videos, fuentes, ¿cierto? Como típico. Iconos, esto más que nada porque en algunos casos van a tener, por ejemplo, para cuando es para escritorio, inclusive para móviles, claro, distintos tamaños, que sí. Por último, archivos varios, que esto ya para el perfil más avanzado, de si por X motivo ustedes tienen que incluir ciertos archivos en su proyecto para que funcione como ustedes esperan, claro, ahí va. Entonces, como digo, en este espacio van a encontrar todo lo asociado, digamos, que está, o sea, asociado, perdón, o que está incluido en el proyecto, ¿ya? Y por último, en esta parte que tiene acá, tienen las capas. Y para cualquiera que haya ocupado algún editor de imágenes, ¿cierto? O de animación o lo que sea, las capas en el fondo representan dentro de un orden, ¿cómo se llama? De profundidad, ¿cierto? Lo que está arriba está por sobre en términos de profundidad, creo que está abajo. Y la idea de ocupar capas, porque antiguamente las capas no existían como concepto, digamos, cuando recién se hacían juegos, o sea, al principio, todo se manejaba con variables, con órdenes de magnitud de diferencia para poder decir esto está más abajo, más arriba. Bueno, aquí básicamente nos facilita el poder decir, esto quiero que se cree en esta capa, o se encuentre perdón, en esta capa, y con eso en el fondo uno tenga súper claro cómo luego se van a visualizar esas cosas en pantalla. Sin siquiera mencionar que además hay un montón de propiedades por capa. Por ejemplo, si yo selecciono la capa, ¿cierto? Estas son las propiedades de la capa. ¿Ya? Que no, cualquier cosa vamos ir profundizando. ¿Ya? Entonces, ya, como les mencionaba, Construct tiene esta parte de layout, ¿cierto? Y la parte de event sheet. Siendo que Construct tiene un sistema de programación bien visual, diría que, o gráfico, como quieran verlo, diría que sigue siendo bastante robusto, como para que cualquiera que quiera programar de una manera más tradicional, aún así pueda entender en el fondo cómo está construido en Construct. De hecho, incluso hasta hace no mucho, para quienes quieran también ocupar Construct y ya se manejen más o menos en programación, y si se manejan de hecho específicamente en JavaScript, Construct incluso ahora soporta el programar directamente en JavaScript en el motor. Así que hasta en el caso de, podrían ocupar el motor en cuanto a sus funcionalidades, obviando el sistema de event sheet,
Claro, y también les quería, digamos, tiki-taka para aprovechar todas las herramientas que trae, además, digamos. Entonces, volviendo un poco a Event Sheet. Los Event Sheets básicamente están compuestos de eventos. De hecho, como ven acá, sale evento. Y cada evento, como ven acá, ¿cierto?, está compuesto por condiciones y acciones. Son las palabras, si se cumplen las condiciones, se ejecutan las acciones. Y eso es lo más crítico, diría, en términos de entender cómo funciona el programar, digamos, en general, ni siquiera exclusivamente en Construct. Porque muchas veces ahora durante la Jam van a encontrar que su código no funciona o no sé qué cosa, y es muy probable que porque por algún motivo, ¿cierto?, colocaron una condición que no era la correcta o referenciaron algún objeto que no era el correcto. Y, como digo, basta con quizás revisar en el fondo si se están cumpliendo correctamente esas condiciones y si las acciones además son las que ustedes de verdad, digamos, tendrían que utilizar. Claro, para que ocurra, como digo, eso que esperaban que pasara. Y como digo, en términos de eventos, además, hay, de hecho, vamos a crear al tiro un evento. Luego les explico qué es eso. Un evento cualquiera. ¡Pum! ¿Cómo se llama? Aparte de los eventos, ¿cómo se llama? Principales, uno puede incluso tener sub-eventos. Que permite, por ejemplo, para no tener que replicar muchas veces, por ejemplo, el mismo evento, si es que uno tiene distintas condiciones, pero más o menos similares en cuanto a su base, es que también, como cual lenguaje de programación, al anidar, si se cumple el primero, luego, por ejemplo, vamos a chamullar que estos son los siguientes, todo, o sea, si se cumple este, luego se va a validar si es que ocurre este y así. ¿No? Entonces, cuando corto de nuevo, los eventos, claro, son este sistema en el fondo que uno puede incluso subeditar, ¿cierto? Y anidar para tener también mayor control y mayor eficiencia, digamos, en el código. Entonces, ya, como vieron cuando creé el evento, aquí me aparecieron primero las condiciones. Y en este caso, si se fijan, solo aparece system. Porque cuando uno agrega condiciones, el proyecto te muestra todas las opciones que pueden ser consideradas para estas condiciones. Entonces, por ejemplo, también voy a hacer un pase bien rápido. Si yo aquí agrego algo, vamos a agregar algo que el sprite. Les explico en cuenta eso. Y ahora agrego un evento, ahora me ofrece tanto para system como para sprite el considerar condiciones. ¿No? Vamos a eliminar nuestro sprite. De hecho, no eliminar de acá. Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo se llama aquí? Ya, dentro de las condiciones. System es el elemento que por defecto va a estar en todos los proyectos. Y en general van a encontrar casi todas las interacciones, digamos, más típicas en un proyecto. De hecho, además, como es muy probable que para quienes estén recién ocupando este programa no sepan más o menos qué se puede hacer, trae un buscador en donde todo está más o menos descrito de una forma bien intuitiva. Así que, por ejemplo, si yo quiero buscar algo en relación a layers, coloco layers, y estas son, por ejemplo, todas las condiciones que consideran layer en el nombre. ¿Ya? Por ejemplo, digo, quiero ver algo en relación a variables, y coloco variables. Estas son todas las condiciones, por ejemplo, asociadas a, ¿cómo se llama? Variables. Entonces, cuento corto, de nuevo, en términos de la búsqueda, por ejemplo, dentro de todas estas opciones, sin siquiera mencionar que están nada más agrupadas por categoría, como para también tener alguna noción, claro, se puede, ¿cómo se llama?, buscar para ir más o menos ahí tanteando qué se puede hacer con cada cosa. Porque además es muy probable que a medida que vayan avanzando en su proyecto y que vayan agregando más funcionalidades y qué sé yo, vayan apareciendo nuevas condiciones a poder configurar, digamos, y considerar al momento de generar un evento. Así que, de nuevo, este buscador les va a facilitar bastante la vida cuando quieran, claro, llegar a ese punto que estaban buscando. Entonces, vamos por ahora, vamos a colocar la condición every tick, que de hecho, como ven acá arriba, al tiro me describe lo que hace, que es básicamente decir siempre. Porque tick, en el caso de Construct, en general creo que casi todos los motores, se entiende como una pasada por el código completo. Entonces, en el fondo, cada frame, por decirlo así, es el equivalente, digamos, a un tick, entre comillas. Así que, vamos a partir entonces con every tick. Entonces, en este caso tenemos la condición siempre. Y como la condición es siempre, realmente no hay nada que lo impida. Pero bueno, entonces aquí tenemos la condición every tick y ahora vamos a ver las acciones. Y en este caso, mismo cuento, como tenemos solamente system en el proyecto, dentro de las acciones me va a ofrecer acciones, claro, de system. Y si se fijan, las acciones son distintas a las condiciones. De hecho, claro, también les va a pasar con los distintos objetos que siempre las acciones en el fondo son como una respuesta a la condición. Es como que la condición dice, está pasando esto, y la acción va a ser por tanto, entonces hago esto. Entonces, por la misma razón, van a encontrar términos como set, digamos, ¿cierto? Create, etcétera, etcétera.
Y además, y esto un pequeño detalle, es que en cuanto a la iconografía, además, van a poder encontrar cierta noción de lo que es cada cosa. De hecho, algo que no les mencioné, que es un poquito más avanzado, pero igual se los voy a decir al tiro. Es que si se fijan, ¿cómo se llama? Ahora no, dentro de las condiciones, el icono, en algunos casos tiene, a ver, ya, tiene esa flechita verde. Y algo que, no, es un poquito más avanzado, pero igual se lo voy a mencionar al tiro, es que en general en programación hay consideraciones de cuándo ocurre algo. Y en ese sentido está lo que ocurre, digamos, de forma constante y lo que ocurre de forma, llamémoslo, particular. No, no es quizá el término más correcto, pero cosas que, por ejemplo, uno dice, quiero que constantemente se defina la posición de un personaje, entonces, por ejemplo, yo voy a colocar every tick y defino, ¿cierto?, su posición. O quiero, por ejemplo, que cuando presiono una tecla, y solo al momento de presionarla, no si sigue siendo presionada, ocurre otra cosa. Y es muy probable que la condición para hacer eso, claro, de hecho, perdón, más que probable, lo tiene, es que va a tener esta flechita. Y con eso ustedes van a poder filtrar de qué condiciones son que ocurren una única vez, ¿cierto? Como decía, esta situación particular, versus las que ocurren siempre. Para que también, que esto les va a pasar bastante, por ejemplo, cuando uno define audio, uno diga que el audio se gatille solo una vez, ¿cierto? En vez de que se gatille en una condición que sea constante, porque si no, iban a llamar audio en todos los tics y les encargo cómo se van a rentar sus parlantes con ese experimento. Ya. Eso. Luego profundizamos un poco más en condiciones de acción. Ya. Otro elemento, digamos, importante en Construct son los plugins que se denominan acá. Que si yo hago doble clic sobre el layout, básicamente me ofrece todos los plugins disponibles para Construct. En este caso, por ejemplo, el más típico que van a ocupar es el que se llama Sprite, porque básicamente ese es como el típico elemento que considera imágenes y que se le puede asignar un montón de variables de instancia y behaviors, que también vamos a luego profundizar que son behaviors. Pero en el fondo aquí en plugins también los invito a que luego se pongan a explorar más o menos qué opciones hay, porque además cualquiera que seleccionen, al igual que antes les aparecía en las condiciones y acciones arriba una descripción, acá también les va a aparecer una descripción, ¿cómo se llama?, de qué es cada cosa. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, vamos a partir con un sprite. Ese va a ser el que vamos a generar. Y al colocarlo, ¿cierto?, acá, como es un sprite, automáticamente me abre el editor de imágenes, o en este caso de animaciones, como se llama acá, que es para que yo pueda, en el fondo, darle alguna imagen que se podría entender para los que se manejan un poco en 3D como la textura. Cosa de que, claro, por ejemplo, aquí voy a hacer una carita feliz, por ejemplo. Y boom, ahí está mi carita feliz. ¿Ya? Pero, claro, aparte de esta parte de imagen, acá hay elementos bien importantes. Al igual que como les había mencionado en cuanto a los espacios de la UI en ¿cómo se llama? El espacio principal, ¿cierto? Acá el editor de animaciones también tiene, digamos, elementos bien claro, importantes en términos de UI. Que primero, por ejemplo, está lo que acá dice animaciones. Y lo que ven acá, por ejemplo, es una especie de carpeta, por decirlo así, que contiene todos estos frames que están acá abajo. Entonces, por ende, yo al mismo sprite puedo, de hecho vamos a duplicar esta, puedo asignarle infinitas animaciones y a cada animación infinitos sprites. Y de esa manera, por ejemplo, pensemos que es un personaje a lo Super Mario. De hecho perdón, pensemos que es Mario. Todos los saltos, ¿cierto? Cuando se detiene, cuando se agacha, etcétera, 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 pueden ser, claro, distintas animaciones dentro del mismo sprite. Y como decía, de acuerdo a lo largo, digamos, o complejo de la animación, ustedes pueden ir agregando, claro, todos los frames necesarios. Y, como decía, en términos de UI, aparte de estas como carpetas a lo proyecto que mencionaba, tienen las propiedades de la animación, que en este caso están acá abajo a la derecha. Y si se fijan acá, por ejemplo, en animación 1, claro, tengo el nombre de la animación, tengo speed, que vendría siendo frames por segundo, o sea, en otras palabras, claro, si en este caso hubiesen 5 frames distintos, en cada segundo va a ser una pasada por esos 5. Pero además tiene otras consideraciones, como por ejemplo loop, que alude, ¿cierto?, a que una vez que se completa la secuencia de frames, vuelva al primer frame. O uno puede incluso configurar, por ejemplo, el repeat count
en el caso ¿cómo se llama? Querer que, perdón, el loop ocurra un número limitado de veces, uno puede decir, por ejemplo, claro, no loopea y quiero que, vamos a asumir que es una animación, la secuencia de, o sea, una animación, sorry, una explosión, y quiero que la secuencia de explosión pase por 2 veces el flujo, digamos, animado, coloco 2, y una vez que llega al final de la segunda, digamos, reproducción, se queda, digamos, en el último frame. Pero además de eso, incluso, tengo la opción de configurar a qué frame vuelve cuando se reanuda, por ejemplo, la animación. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que esto es mi frame inicial y que luego vamos a colocar acá, por ejemplo, uno que se murió. De hecho, vamos a decir que explotó. Vamos a borrarlo aquí. ¿Cierto? Y vamos a decir que, ¿cómo se llama? Claro, aquí luego está triste. Y aquí vamos a hacer unas pequeñas variaciones, ¿cierto? ¿Ahí? Y por ejemplo, claro, si yo aquí coloco a esta animación, un preview, van a ver que va a ser, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, le coloco, claro, repeat count 2, van a ver que va a ser, va a ser aquí, luego, y ahí para, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, no quiero que se vuelva a ver la carita azul, entonces le decir ya, repeat count, pero repeat to 1. Si se fijan acá, los frames están, parten en 0. Y aquí yo coloco, por ejemplo, preview, ¿cierto? Y va a ser así. Y si se fijan, se saltó el frame azul. De hecho, lo voy a dejar un poquito más lento para que se vea mejor. ¿Bien? Entonces, cuento corto. En cuanto a cómo funcionan estas carpetas y estas herramientas de animación, tienen un montón de consideraciones como para poder hacer, por ejemplo, que siempre el primer frame sea un frame común entre las distintas animaciones, cosas que se sientan transiciones suaves. Claro, la velocidad misma de la animación, como mencionaba, claro, cuántas veces quieren que se reproduzca, porque quizás es un efecto de un brillo que hace, por ejemplo, 2 veces flash y luego se detiene. Incluso está, como mencionaba, perdón, dentro de opciones, otra que se llama ping pong, que es que en vez de que el loop vaya del 0, 1, 2, 3 al 0, es que haga 0, 1, 2, 3 y luego 2, 1, 0. Y así. Y si no me equivoco, si aquí el aéreo ping pong va a ir y luego vuelve hasta el 1 y luego llega otra vez al 3. Aunque aquí me eché muy esto. Parece que no está compatible el ping-pong con esta operación. Pero bueno, ahí, como digo, pueden ir haciendo pruebas para. Aparte de eso, esto igual un poquito más avanzado, pero también para que sepan, si uno selecciona un frame, también hay propiedades de los frames. Y aquí la principal, digamos, consideración es la duración del frame. Y la gracia de esto es que, por ejemplo, ustedes pueden tener una animación de alguien disparando una escopeta, pongamos, ¿cierto? Y las escopetas, como ustedes bien saben, tienen esta patada, digamos, luego de que uno dispara. Entonces uno sabe, por ejemplo, que en términos de la duración de esa patada, digamos, cuando dispara versus el tiempo que pasó apuntando, es que uno puede, por ejemplo, ajustar, claro, cuánto quiere que dure ese frame específico de la animación. Y de esa forma, por ejemplo, el punto en donde el personaje tiene la escopeta, por ejemplo, en el aire, así como justo luego de disparar, ese frame dure poquito, cosa que se sienta, digamos, esa intención en la animación. Y que no sea, en el fondo, que cada frame dure lo mismo, porque es muy probable que ustedes no quieran eso siempre. ¿Eh? Así que, como digo, también ahí pónganse a explorar, claro, las opciones que hay. Pero, aquí un punto súper importante, es que siendo que son animaciones, como les mencioné, esto igual son en el fondo carpetas de frames que son, en el fondo, solo imágenes. Y si uno quisiera abordar estos como imagen, y no necesariamente que se reproduzcan todas, basta que uno, por ejemplo, voy a eliminar esta animación, defina la velocidad como 0, y ahora automáticamente, por mucho que yo, claro, por lo que previo que sea, nunca va a pasar del frame 0 al siguiente, a no ser que yo redefina, digamos, en qué frame se encuentra el sprite. Y de esa manera, por ejemplo, ustedes pueden tener, pongámosle, un botón en donde cuando el botón no está presionado, está en el frame 0. Cuando el botón, por ejemplo, es presionado, está en el frame 1. Pero que no es una animación, son solo dos estados distintos. Y ustedes, en el fondo, hacen manualmente que salte del frame 0 al 1,
para poder otra vez controlarlo más como una lista de imágenes posibles que directamente una animación. Cuanto corto igual, cualquier duda luego pueden preguntarme durante el jam, pero eso, digamos, en grandes rasgos es cómo funciona el editor de animaciones o imágenes que tiene Construct, ¿ya? Ahora, aparte de eso, algo muy importante en el desarrollo de juegos es que en general la diferencia de un lenguaje de programación, por ejemplo, que se utiliza para juegos versus uno que no, es que, claro, los que se utilizan para juegos son orientados a objetos. Y los objetos en general, claro, consideran una especie de área, por decirlo así, o que muchas veces ahora se encuentran motores como Collider o caja de colisión o qué sé yo, que es para saber cuándo el objeto está interactuando con otra cosa. Porque, por ejemplo, acá yo tengo esta carita. Esta carita, si se fijan, tiene un montón de espacio en blanco, por mucho que el canvas sea de ese tamaño. Y acá yo puedo ver cuál es el polígono, digamos, de colisión. O sea, en otras palabras, qué va a considerar mi sprite al momento de interactuar con otras cosas. Y ese polígono yo puedo modificarlo como yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo incluso, claro, lo dejara así, por mucho que el personaje, o esta carita, estuviera solapada con otra cosa en este punto, daría lo mismo porque su caja de colisión es esta otra. Y de hecho, la misma caja de colisión es independiente por frame, por lo cual ustedes podrían tener distintas cajas de colisión según frame. Ahora, no recuerdo un caso donde yo realmente quiera eso, digamos que uno diga como que, evidentemente se quiere hacer, porque de hecho muchas veces incluso es por error que eso ocurre, y a veces uno dice, ¿por qué cuando estoy caminando en el segundo frame el personaje como que se mete en el suelo? Y es porque probablemente, digamos, su capa o su caja de colisión sea distinta, digamos, en ese frame. Bueno, de nuevo, eso ya un poquito más avanzado. Entonces, cuento corto, aquí vamos a otra vez definirlo. La caja de colisión es independiente de la imagen y es otra vez lo que podríamos denominar como el cuerpo que tiene este sprite para poder detectar otras cosas. Y aparte de eso, y este es el último elemento súper importante, es el origen, que es básicamente cuál es el centro, digamos, bueno, o el origen en este caso, del frame. Porque en relación a ese centro, por ejemplo, estando aquí, si yo aquí me salgo y yo roto esto, rota en términos de ese punto, ¿cierto? Yo, por ejemplo, el centro lo coloco acá, me va a rotar ahí. Y esto es súper útil y potente, digamos, en cuanto a lo que se entiende, digamos, por el eje. Ahí está. Porque, por ejemplo, si el eje se encuentra acá, y yo deformo esta imagen así, si se fijan, la carita, digamos, crece de forma pareja acá y acá. Pero, si yo, por ejemplo, defino el eje, pongámosle, bueno, de hecho acá incluso yo puedo hacer clic izquierdo y asignar, digamos, rápidamente un punto estándar. Por ejemplo, en este caso voy a tirarlo a left, ¿no? Entonces, por ejemplo, como digo, si yo lo asigno acá, ahora la carita se deforma solo hacia la derecha, no hace este crecimiento, digamos, hacia la izquierda y derecha. Independientemente que acá la imagen, por supuesto, en términos prácticos, uno ve que se está estirando igual. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo, por ejemplo, si tuviera, claro, el eje del centro y yo redefiniera por código el tamaño de esto, que sería hacia ambos lados, porque otra vez crece en relación al eje, pero si justamente lo coloco a un costado, crece hacia un puro lado. Que, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer el efecto de un rayo láser, por decirlo así, el rayo láser es un bloque, digamos, que se estira. Claro, ahí lo más sensato es que ese láser, o la imagen que utilicen para representar el láser, tenga el eje a un costado, cosa que su estiramiento, por decirlo así, al redefinir su ancho, parta de ese punto. Así que otra vez, consideraciones súper importantes que ojalá recuerden tener al momento de definir cómo funciona su sprite. Ahora, luego, aparte de Sprite, bueno, y como les mencionaba, hay un montón de otros plugins. ¿Cómo se llama? Esta otra capa que es muy importante en Construct y que diría es una de las principales gracias que tiene Construct, siendo que igual hasta hoy en día hay claro, muchos motores que hacen algo similar. Y estos son los behaviors. Y la gracia, como digo, principal de los behaviors es que nos ahorran muchísima pega. O sea, en este caso, por ejemplo, yo tengo este momento, ¿cierto? Si yo aquí coloco play directamente, se ve eso. Porque, claro, esta imagen, qué sé yo, nada, o sea, no he puesto ni una línea de código, ¿cierto? Nada, así que se ve acá. Pero si yo, por ejemplo, esto, le agrego algún behavior, en este caso, por ejemplo, le vamos a agregar el behavior 8 direcciones, ¿no? Y solo hago eso, y ahora coloco play, el 8 direcciones por defecto tiene asignadas las flechas del teclado,
y ahora si yo presiono la flecha del teclado, ahora ese objeto se mueve, digamos, en estas 8 direcciones con todos los vectores necesarios a considerar y qué sé yo, y sin haber, como digo, movido ninguna línea de código. Y además, como les mencionaba al principio, ¿cierto? Si me pongo a revisar sus prioridades, dentro de behaviors va a estar aquí, en este caso, por ejemplo, el de 8 direcciones, con todas las variables que trae por defecto para poder controlar más o menos cómo quiero que se comporte. Desde, por ejemplo, si se mueve realmente en 8 direcciones, o si, por ejemplo, quiero limitar a que sea up and down o left and right. Supongamos que esto fuese Space Invaders, para quien haya alcanzado a jugar o conocer ese juego, que uno se mueve de izquierda a derecha, entonces, bueno, ahí uno podría ocupar directamente el behavior 8 direcciones y configurarlo a que sea solo izquierda a derecha. Cosa que si yo, por ejemplo, lo único que acepto, yo aquí presiono por arriba abajo, no pasa nada, presiono izquierda a derecha y pasa. De hecho, incluso como pueden ver, acá se está redefiniendo el ángulo, en donde al moverme a la izquierda pasa a 180 grados y al moverme a la derecha pasa a 0. Pero también me quedo con el ejemplo de Space Invaders, y como yo no quiero necesariamente que cambie el ángulo, por ejemplo, aquí digo set angle no, y ahora cuando yo presione derecha a izquierda, esto se mantiene siempre, digamos, en el mismo ángulo. Eso. Entonces, dentro de lo que hay en cuanto a behaviors, tienen de todo. Por ejemplo, claro, en cuanto a los behaviors que se consideran como atributos, en otras palabras, ¿cierto? Que le agregan una capacidad al sprite, por ejemplo. Claro, tenemos jump through, que es exclusivo para, o sea, a no ser que hayan agregado aquí, pero desde siempre ha sido exclusivo para el behavior de movimiento tipo plataforma, donde básicamente, como bien dice el nombre, es para poder configurar plataformas que se puedan traspasar por abajo, ¿cómo se llama? Y no desde arriba. No save es para el caso donde uno tenga ¿cómo se llama? Una acción que es de salvar, que con esto uno identifica directamente qué cosas uno no quiere que se salven. Es porque en algunos casos, por ejemplo, uno sabe que algo se va a cargar por defecto de la misma forma, como aparece aquí, por ejemplo, la escenografía, que puede ser un mapa, ¿cierto? Entonces, por ende, yo no quiero que realmente se guarden sus atributos y qué sé yo. Por ejemplo, si un objeto es persistente, esto ya que tienden a ser un poquito más específicos, por ejemplo, en donde si yo quiero que un personaje, al yo cambiar de layouts, varíe por, ¿cómo se llama? O sea, perdón, mantenga sus atributos y estados, ¿cierto? Al yo cambiarme de layout, claro, le agrego en este caso el atributo de persistente. Pero como digo, esto vale un poco más específico y cualquier cosa me pueden preguntar después del taller. Mismo puesto con un Shadowcaster, el poder, claro, no puedo decirlo, proyectar sombras, perdón. Y ese está directamente relacionado con el que se encuentra aquí, parece que no. Bueno, porque es básicamente que uno puede generar focos de luz. Claro, y los Shadowcasters son los elementos que van a considerar, digamos, esa proyección de luz. Luego, por ejemplo, claro, en el caso de sólidos es básicamente que para casi todos los behaviors que son de movimiento, uno puede generar objetos, por ejemplo, que sean muros que se consideren como sólidos, para que por defecto el behavior, el elemento que tiene el behavior de movimiento, al tocar un objeto con sólido, claro, considera un muro y se detenga, porque si no, simplemente lo va a atravesar, independiente que aún así pueda detectar que está ahí. Luego, como digo, por ejemplo, bueno, de hecho vamos a saltar a los de movimiento para que se hagan una idea. Claro, aquí hay un poco de todo. Por ejemplo, tienen 8 direcciones que recién utilicé. Tiene uno que es como un auto, que es básicamente para que la sensación al momento de mover. De hecho, vamos a agregarlo acá. Vamos a incluso... vamos aquí. Ups. Dame un segundito. Vamos a quitarle el de 8 direcciones. Que, por ejemplo, acá, al ser un auto, al yo presionar hacia adelante acelera, porque si se fijan cuando doblo, igual que no. O sea, considera en este caso la aceleración que lleva y ¿cómo se llama? La dirección que lleva. Entonces, por ende, claro, no, se comporta igual que no. Así que para el que quiera hacer algún juego relacionado con autos, que sea una perspectiva top-down, ahí tienen el input de movimiento listo, no tienen que hacer nada más. Perdón. Entonces, como digo, ahí está el de auto. Luego tienen, por ejemplo, claro, custom es para hacer movimientos más específicos, en donde ustedes, claro, quieren simplemente agregarle vectores a un objeto. Move to es literalmente, como bien dice el nombre, el poder decirle a un objeto, anda a este punto.
que puede ser, por ejemplo, ustedes hacen, si el objeto, perdón, tiene cierto move to, que cuando uno haga clic en cierto lado vaya a ese punto, o que cuando, por ejemplo, detecte un personaje a otro, se acerque, digamos, al punto donde se encuentra ese otro personaje, etcétera, etcétera. Y como digo, acá también pueden explorar. Hay unos que son un poco más complejos como Pathfinding, que esto literalmente es el que uno le pida al objeto que encuentre el camino óptimo y posible además, para llegar de un punto a otro, en donde, por ejemplo, el caso más típico es algún laberinto o una ciudad, de hecho, miento, una ciudad donde uno quiere, por ejemplo, que los enemigos sepan cómo llegar al jugador si es que lo detectaron por sonido y no por vista, y que de esa manera, claro, puedan saber correctamente cuál sería un camino factible, digamos, para encontrar. También está físicas, que también por sí solo tiene un montón de consideraciones, porque es básicamente agregarle un motor físico, digamos, al objeto, etcétera, etcétera. Aquí, como digo, jueguen con esto y vean más o menos cómo les va funcionando, digamos, para las ideas que vayan teniendo. Eso. No sé si, voy a abrir acá. No sé si hay alguna duda hasta el momento, o si voy muy rápido, o si quieren que profundice. Pueden, si quieren, escribir directamente en el chat, si es que no quieren hablar. Más que nada como para asegurarme de que estamos bien y que no voy un poco muy acelerado. Porque no sé si lo han notado, pero hablo un pelín rápido. Aló, aló, aló. ¿Aló, me escuchas? Ya, yo te escucho, Luis. No sé si... Ah, ya, ahí está. Oye, vamos bien. Lo que pasa es que me estoy viendo en tu pantalla. Como... Sí. Sí. Ya, entonces, bueno, ya, voy a asumir entonces que está todo bien porque no leo ningún comentario. Estamos bien, Sí, súper, así que, ya, sigamos entonces. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Claro, ahora, dentro de los plugins más importantes, porque aquí tenemos Sprite, ¿cierto? Vamos a eliminar este por ahora. Claro, aparte de Sprite, aquí van a encontrar varios en donde, claro, dentro de los más importantes está lo que es input. Y en este caso, Construct permite tanto el uso de gamepads, de teclados, ¿cómo se llama? Mouse y touch. Así que técnicamente no se me ocurre, quizá para alguien que quiera hacer algo en VR, pero les recomiendo que quizá no se tiren a eso. Ahí pueden ocupar a Ricardo como referente porque hizo cosas con VR en el pasado, en una jam. Pero como digo, obviando esa situación, aquí creo que están cubriendo en el fondo todas las cosas que se les puedan ocurrir en términos de input. Claro, y además, en términos de exportación, si no me equivoco, creo que aún tienen casi pato, pero claro, ustedes pueden... ¿dónde le chuchain? Acá. No, este no es, perdón. Ahí está, export, sorry. Dentro claro, de las opciones para exportar tienen, claro, web directamente, móvil si quieren, para escritorio, en el caso, por ejemplo, si quieren hacerlo directamente, claro, para Mac, creo que es híbrido, si no me equivoco, o Windows directamente, o por ejemplo, claro, para que en este caso dudo que lo hagan para la Jam, pero hasta pueden generar algo que está muy, muy de moda para quienes trabajen con Construct, de generar estos como jueguitos que se utilizan como ads interactivos, digamos, en juegos más grandotes. Esto igual depende netamente de cómo se encuentre el mercado, pero como digo, igual pueden exportar para casi todo. De hecho, incluso creo que, si no me equivoco, con lo que es desktop pueden hasta reempaquetar para consola, pero como digo, igual, para lo que es la Jam, van a tener chip libre para hacer tanto móvil o escritorio, digamos, su aplicación. Entonces eso. Ya, de hecho aquí vamos incluso, quiero agregar un par de cositas. Keyboard. Ya, entonces, aparte, ¿cómo se llama? De todas estas funcionalidades, ¿cómo se llama? Varias, está lo que es, claro, ya todo lo que es multimedia, perdón. Y como les mencionaba al principio, Construct separa tanto en sonidos como música los archivos de audio, siendo que en el fondo, claro, son meramente el cómo se cargan. En el caso de los sonidos, como uno espera que los sonidos ocurran inmediatamente cuando uno los llama, perdón, todo lo que uno meta en la carpeta Sounds va a ser considerado como algo que hay que precargar antes de iniciar un layout. Y todo lo que, ¿cómo se llama?, está en Music es streaming. O sea, en otras palabras, se va a ir cargando mientras va sonando. Entonces, básicamente, como justamente están acá divididos,
la idea es que todo lo que ustedes sepan de que no requiere estar precargado para que suene correctamente, que es a tiempo y qué sé yo, lo dejan en Music, y todo lo que necesiten que esté precargado, que además probablemente son archivos, o sea, sonidos mucho más chiquitos, lo colocan en Sound. Y para luego escuchar estos, hay un plugin directo que es el que se encuentra en Media, se llama Audio. Y con Audio, en el fondo, ustedes pueden llamar a todos los archivos de audio, sean sonido o música, pero también, como cualquier otro elemento, tienen que tener cuidado de cómo lo abordan, porque, como les mencionaba, con el tema de las flechitas verdes, ¿cierto? Con el audio pasa muy seguido que uno no se da cuenta que, por ejemplo, uno no detuvo el audio, o que lo está llamando, claro, constantemente sin parar, y claro, les va a pasar mucho que con el audio van a tener hartos dolores de cabeza de, pero ¿cómo se gatilló una vez? Se me olvidó, por ejemplo, apagarlo, qué sé yo. Así que ahí, de nuevo, también cualquier duda me pueden preguntar. Pero, ¿cómo se llama? Claro, en pocas palabras, con esto, el cómo uno maneja, digamos, el audio. Ahora, aprovechando que se ve aquí, si fijan, hay un montón de otros elementos que también pueden ser choris en términos de cómo quieran trabajar. De hecho, los que ya se manejen más o menos con Construct, el hecho de que, por ejemplo, maneje geolocalización y que pretende quizá quieran hacer un juego donde uno sea una especie de como Pokémon Go, por ejemplo, chamullando, por supuesto, porque ni cantando se tienen con algo tan grande, ustedes podrían, digamos, directamente hacer uso de este plugin y directamente, digamos, tener eso como funcionalidad. Mismo cuento con lo que es reconocimiento de voz, perdón, y síntesis de voz. Básicamente esto, para los que sean más fanáticos de los memes, aquí pueden simular sus propios loquendos. Y en Speech Recognition, esto es básicamente su Alexa personal, que ustedes le hablan, digamos, al micrófono y les dice, por ejemplo, o sea, le dicen, por ejemplo, a Construct que escriba lo que escuchó, les va a escribir literalmente, digamos, lo que está escuchando, sea perdón, inglés o español. Y lo cual, también como invitación a que lo exploren dentro de la Jam, puede ser que quizás se pongan a hacer juegos en donde el input sea hablarle al equipo. Así como, salta, y va a detectar salta, y ahí va a saltar, por ejemplo. Por decir algo. Así que otra vez, exploren harto esto, para que vean, digamos, con qué cosas podrían trabajar de tal manera de conseguir buenos, ¿cómo se llama?, y entretenidos conceptos de juego. De hecho, también como tip, intenten no innovar en tecnología dentro de lo que es la Global Game Jam y enfocarse principalmente en el gameplay, en diseño, en que su propuesta sea chori. Porque cualquier cosa, digamos, de si esa propuesta funciona, luego, post-Game Jam, van a tener, claro, todo el tipo de mundo para pulir y quizás justamente abordar estos casos que solo hubiesen funcionado con bombo y platillo, con otra tecnología, ¿cierto? Pero como digo, dado lo acotado que es el Game Jam, intenten aprovechar lo más posible todo lo que está prehecho. Y sobre eso iterar, sobre eso intentar generar, en términos de diseño, cosas interesantes. Eso. Ya, entonces bueno, ahora un poco para mostrarles cómo se llama, claro, cómo funciona, cómo funciona Construct. Voy a, en el ratito que queda, programar un juego bien rápido, para que vean más o menos cuánto toma hacer un jueguito, digamos, en Construct. Y un poco ojalá volar en la mente de lo rápido que es. Así que bueno, vamos a partir. Primero, aquí tenemos el tamaño del layout y aquí el tamaño, ¿cierto?, del viewport, que esto es básicamente lo que se ve cuando yo coloco play, y este es el tamaño completo del canvas. Así que si lo ven como una etapa, esto es lo que se ve en la cámara y esto es todo lo que hay disponible, digamos, para montar. Pero en este caso, yo, por ejemplo, quiero que mi viewport sea del mismo tamaño que el layout, digamos. Así que voy a cambiar esto a 1024 por 768 y voy a cambiar el tamaño del layout también a 1024 por 768. Entonces, ahora si se fijan, no se ve ninguna línea punteada porque tanto el layout, ¿cierto?, como el viewport tienen el mismo tamaño. Luego de esto, voy a agregar unos muros, porque vamos a hacer una especie de juego de esquivar cositas. Y en este caso, para los muros, como voy a mantenerme con assets sencillos, no voy a importar imágenes, sino que voy a dibujar todo acá, voy a hacer muros, por ejemplo, negros. Pum, aquí el canvas, ¿cierto?, lo dejé en 32 por 32. Aquí hay unas propiedades, por ejemplo, como dice stretch o line center, que es cuando uno establece cómo se deforma cuando uno cambia el tamaño. Aquí dejé el stretch más, no se preocupen. Aspect ratio es cuando, claro, quieren que se mantenga el ancho en relación al alto en caso de que ustedes modifiquen acá también. Bueno, y acá además tienen otra vez, del Apply to Whole Animation, en el caso, por ejemplo, que quieran
cambiar el tamaño de todos los frames de una animación. Y de esta manera, claro, ocurre, porque si no, si lo hacen sin esto, sería al único frame que tengan seleccionado. Pero por ahora, como en este caso es un bloquecito negro con un puro frame y una pura animación, y bueno, como hay un puro frame, la velocidad puede quedar en 5, da lo mismo. Vamos a tener esto, ¿cierto? Y este bloquecito negro, como mencionaba, es un muro. Así que acá, que es en donde se incluyó, ¿cierto? Porque ahora está en el proyecto, le voy a cambiar el nombre a muro. También, intenten siempre, ojalá, programar en inglés. No tanto porque sea un idioma superior, en ese sentido para nada, sino simplemente porque es el estándar y casi toda la documentación buena que van a encontrar va a estar en inglés, así que mientras antes se acostumbren, más fácil se lo va a hacer. Ahora, Ricardo ahí les puede contar muchas historias de cómo nos agarramos de la mecha por cómo él programaba en español por muchos años. Entonces en este caso tenemos, ¿cierto?, nuestro muro. Y yo creo, claro, que el muro, por ejemplo, cubra todos los bordes de mi layout. Entonces, por ejemplo, acá tengo un movimiento muy libre y yo creo que sea un poco más preciso. Entonces, por ejemplo, dentro de las opciones de las propiedades del layout, aquí me aparece el show grid, que es mostrar una grilla, ¿cierto? Y acá tengo las propiedades de la grilla, que por ejemplo, si coloco 100, 100 ¿cierto?, de ancho y 32 de alto. Aquí nos vamos a quedar con 16, de hecho, la mitad de 32. Y, ¿cómo se llama? Si fijan, se sigue moviendo libremente, porque para que se ajuste tengo que activar, ¿cierto?, el Snap to Grid. Y ahora directamente, ¿cierto?, sigue la grilla. Y aquí, como mencionaba, como voy a hacer imágenes de un puro frame y que son bloques completos, por ende, si los deformo da lo mismo, voy a estirar esto aquí y voy a generar, como digo, este bloque superior tipo muro para que, ¿cómo se llama? Limite lo que va a pasar después dentro de este paso. Ahora, si se fijan, yo generé un clon de esto, ¿no? Porque aquí lo tengo, ¿cierto?, loco, y aquí voy a generar un clon. Una forma, de hecho, no un clon, sorry, una copia de instancia. Que quizás luego también tendría que explicarles la diferencia entre instancia y clase, pero por ahora nos vamos a quedar simplemente que es una instancia. ¿Cómo la hago? Si yo, por ejemplo, aquí coloco control C y luego coloco control V, se cambia, ¿cierto?, el cursor, boom, y me aparece el elemento. Pero, como ocurre en muchos editores de imagen, si yo dejo control presionado y hago clic en un elemento, automáticamente me hace una especie de copy-paste. ¡Pum! Entonces, por ejemplo, acá, mismo cuento, ¡pum!, genero otra copia. Aquí lo voy a deformar directamente para hacerlo vertical, no lo voy a girar. Y, ¡pum!, tengo ese muro, ¿cierto? Y este. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mis 4 muros. Ahora vamos a agregar, ¿cómo se llama?, un elemento orden que vamos a utilizar como jugador. También vamos a agregarle un tamaño, definir un tamaño de 32 por 32 y lo vamos a colocar como algo verde. Ese es el color para identificar al jugador. Aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro jugador. Y por la misma razón esto lo vamos a llamar layer. Ahora vamos a agregar otro elemento que van a ser los enemigos. También de nuevo sprite. Y otra vez. Y este va a ser de color rojo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, elemento que vamos a utilizar como jugador y enemigo. Pero además vamos a colocar algún objetivo y vamos a agregar otro objeto. Sprite. Pum. Y este se va a llamar coin. Y como es una moneda, ¿cierto?, vamos a hacerlo de color amarilloso. Amarillo, sí. Entonces estas son nuestras monedas. Aquí tenemos nuestras monedas, los enemigos, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama?, el juego. De hecho, aquí esto lo vamos a llamar coin. Ahora, el blanco se ve un poco, de hecho voy a apagar la grilla. El blanco se ve un poco, claro, muy intenso por esto. Así que, por ejemplo, acá en la capa, aquí veo el color que está definido. De hecho, a no ser que yo lo coloque como transparente, que pasa, digamos, directamente a ser el gris. Entonces, para modificar el color que se ve por defecto, yo tengo, claro, dos opciones. Colocar un fondo extra, digamos, otra imagen que sea el fondo, o, claro, directamente aquí cambiar el color del fondo. De hecho, por primera razón, no voy a cambiar el color de fondo y voy a agregar un fondo. Estoy puro tontero. Y aquí, el elemento, digamos, que es el más idóneo para fondos, es lo que se conoce como tile background, que es básicamente un mosaico
en relación a una imagen, donde, por ejemplo, si yo aquí dibujo, pongámosle algo así, ¿no? Vamos a, claro, teñir esto así, ¡pup! Aquí vamos a hacer algo así, ¡pup! Y ahí, boom. Y esto, aquí tengo mi... Y ahora, si se fijan, como es un mosaico, claro, se repite. Aquí, al seleccionarlo, puedo definir su orden en Z, que se acuerdan que yo he dicho que iba a tener distintas capas, o que puedo tener distintas capas. Bueno, cada capa igual, por sí sola, puede uno ordenar, claro, en qué profundidad se encuentra cada elemento. Aquí, de hecho, claro, lo moví al fondo, pero voy a llegar, o sea, voy a agregar directamente una capa que se va a llamar 0, y la capa que estaba como 0 se va a llamar BG, así como un diminutivo de background. Y, por ejemplo, si yo acá selecciono este elemento, me va a decir que está la capa BG, y yo esto no quiero que estén acá, quiero que estén en la capa 0. Así que voy a agarrar acá, como solo, digamos, mi selección agarraba por completo esos tres elementos, solo se seleccionan esos tres, y aquí le digo a estos tres ahora que estén en la 0. Entonces, por ejemplo, si aquí yo dejo de visualizar la capa BG, se ven mis tres elementos, ¿cierto? La 0, y ahí se ve mi capa BG. Y este ordenero lo voy a dejar, digamos, como parte de la capa BG. Entonces, como decía, aquí ahora tenemos un fondo que hace un poco más placentero la vista, estos colores tan chillones. Entonces, ya. Tenemos, ¿cierto?, nuestra moneda, ¿cierto?, nuestro jugador y nuestro enemigo, que se llama Sprite. Voy a llamarlo pero claro, aquí yo realmente no quiero que estén por defecto en esos puntos. Quiero luego yo poder llamar de una manera dinámica en donde, claro, quiero que se coloquen. Entonces, aquí comienzan a ser críticas las event sheets que vimos al principio. Entonces, algo que creo que sigue siendo crítico. Vamos si me alegra. Sí, a ver si. Ya. Algo que es crítico, digamos, en Construct es que al menos alguna instancia de cada objeto tiene que estar presente en el proyecto para que uno luego pueda referenciar esa instancia. Esto es un poco más técnico, pero no, cualquier duda me preguntan después. Y claro, en este caso, para poder cubrir esa consideración, voy a agregar otro layout que no tenga, perdón, event sheet. Esto incluso para luego identificarla con facilidad, la voy a dejar en el tamaño más chiquito, que es 2x2. Y acá, estos mismos que tenía aquí, ¿cierto? Voy a cortarlos. Voy a pegarlos acá. De este layout lo vamos a llamar storage. También algo muy típico que hago para justamente poder, claro, no tener que tener los elementos que voy a utilizar acá, sí o sí, digamos, presentes en este caso. Ahora, entonces, ¿cómo ahora, cierto, llamo a los elementos, cierto, que necesito? Entonces, voy al event sheet. De hecho, primero voy a confirmar que el layout 1 tiene event sheet 1. Sí, perfecto. Y me vengo acá. Entonces, primer evento, ya. Yo quiero que cuando el juego parta, ¿cierto? O layout cargue, quiero que pase algo. En este caso, existe la condición cuando cargue el layout, que es justamente on start of layout. ¿No? Que esto es cuando carga. Y si se fijan, tiene la flechita, así que esto significa que ocurre solo cuando carga, una única vez. Y aquí en este caso, por ejemplo, quiero, porque, perdón, si aquí yo coloco play, si se fijan, se va a ver simplemente esto. Nada más. Claro, yo quiero que se cree, digamos, el elemento jugador. Y acá voy a decir, ¿cierto? Aquí tengo, perdón, la condición on start of layout, ¿cierto? Y la acción va a ser que cree el elemento, ¿cierto? Jugador. Aquí, ups, no está bien. Aquí voy a comenzar en system. Voy a decirle al sistema que cree un objeto. En este caso, create object. Y me va a preguntar, digamos, con estas opciones, ya, ¿qué objeto? Entonces, lo primero, ¿qué objeto? El personaje. O sea, el player, perdón. ¿En qué capa? Acá, por ejemplo, puedo definirlo por su indexación, digamos, por su número o por su nombre. En este caso, de ser nombre, tengo que sí partir con comillas. Y aquí, algo que agregaron no hace mucho a Consta, que es el tema del IDE, yo puedo ver rápidamente, al abrir con comillas, todas las capas posibles del proyecto. Porque en este caso, ¿cierto? Está layer 0, porque como está el storage, que tiene la capa layer 0, claro, aparece lista. Pero en este caso yo quiero que se cree en la capa
0. Entonces coloco layer 0. Y también lo bueno de identificarlo como nombre es que luego si yo por X motivo reordeno las capas, sé que siempre va a aparecer en la capa 0, pero no como nombre 0. Y en cuanto a coordenadas, es en dónde quiero que se crea. En este caso, por ejemplo, está en la coordenada 0, 0. Ahora, ¿cómo funcionan las coordenadas? Algo que, de hecho, perdón, les debería haber dicho al principio. En Construct, si ustedes ven aquí, van a ver las coordenadas del mouse. Y si se fijan, si yo me coloco acá en este extremo, aquí estoy básicamente cercano a 0, 0, porque este es el eje, digamos, es el punto 0, 0. Y si yo bajo, aumenta en la segunda coordenada, que es Y, y si vamos hacia la derecha, aumenta en la primera coordenada, que es X. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el personaje jugador, ¿cierto?, parta acá, es básicamente 513 por 372, ¿cierto? Así que vamos a colocarlo aquí, que se cree en 513 por 372, que vámonos en donde dinamo, ¿cierto? Entonces ahora, cuando yo coloque play, en vez de antes que no aparecía, ahora ese código, ¿cierto?, hace que se cree una instancia de player. Ahora, el tema está que player no tiene ningún behavior, así que no hace nada. Así que vamos a agregarle rápidamente un behavior. El behavior, vamos a agregarle el de 8 direcciones. Pum, pum. Y como 8 direcciones, ¿cierto? Como vieron antes, ahí sí. Trae por defecto controles. No, ni siquiera nos vamos a preocupar por ahora por configurar esos controles. Y ahora, ¿cierto? Cuando coloco play de nuevo mi momento, tengo ahora mi bloquecito verde que pongo ahí. ¿Cierto? Y ahora, ya. Entonces ahora, ¿cierto? Tengo el personaje, pero también quiero que hayan monedas. Entonces voy a ahora hacer, ¿cómo se llama? Otro evento, que es el que se encargue de generar monedas. Pero, a diferencia del primero, no quiero que se genere una pura moneda. Quiero que idealmente se generen múltiples monedas. Y ojalá incluso no solo cuando se carga el layout, sino que se generen, digamos, en intervalos de tiempo. O sea, cada vez que pase cierta cantidad de tiempo, se genere una moneda. Y en este caso, Construct, por ejemplo, tiene la opción de, dentro de System, que está el every x seconds, que pase algo, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, puedo decir que ocurra acá, de hecho, quedémonos con un segundo. Y voy a decir, mismo cuento, creo un objeto, que en este caso voy a hacer copy-paste de esto, que es el player, pero voy a reemplazar player por coin. Y lo que va a pasar, ¿cierto?, es que automáticamente, bueno, ahora de hecho no se va a ver porque están en el mismo punto, pero cada 5 segundos se va a crear una, y por ejemplo, ahí se creó una, pero cada 5 segundos está creando otra exactamente en ese mismo punto. Y yo, por supuesto, en este caso, probablemente voy a querer que no sea en el mismo punto, que sea más aleatorio. Así que vuelvo acá para acá, ¿cierto? Y donde me dice 513, claro, 513 y 372, ahora voy a colocar una expresión más compleja. Y aquí también es donde tienen un montón de herramientas dentro de Construct, que esto ya es un poquito más de código, pero igual son bastante fáciles de entender. Y además, Construct trae la opción de Define Expressions, que les abre, perdón, esto. Y acá, por ejemplo, claro, para cada caso tengo un montón de opciones que esto me va a listar. Entonces, en este caso, yo voy a ocupar una que me permita definir un valor de manera aleatoria. Y eso yo sé que está en sistema. Entonces, si me voy para acá, bla, 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 hasta aquí, aquí hay una opción que se llama, de hecho, la puedo buscar, que es random. Y esa es la función random. Y que me permite generar un número random dentro de lo que yo defino. ¿Ya? O sea, que en el fondo, cada vez que se lea esto, se calcule ese random. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tengo 513, pero claro, yo creo que sea random algo. En este caso, incluso, ¿cierto? Si yo escribo random, automáticamente, claro, me dice, random, digo, sí, random. Lo abro y me dice, ok, random. Me dice, ¿cuál es el rango? Y ahora yo puedo decir, por ejemplo, hay otra variable que es la expresión layout width, que es el ancho del layout. Y, por cierto, que es en X, aquí puedo establecer el layout height. Aquí también si escribo layout, me lo va a ofrecer, layout height, que es el alto del layout. Entonces, en otras palabras, le digo, créate moneda en lugar aleatorio dentro de lo que vendría siendo el alto y el ancho. Ahora es muy probable que luego queramos ajustar de que no se creen los bonos negros, y ahí de hecho se lo vamos a agregar. Pero por ahora, ¿cierto?, el alto y el ancho. Y ahora, si me voy acá, si te coloco play, ¿qué va a pasar? Que cada un segundo se crea en cualquier lugar esa moneda amarilla. Como pueden ver ahí, se colocó sobre el muro listo. Entonces, de hecho, vamos al tiro ajustar eso. Y en este caso, claro, nosotros sabemos que estos muritos son de
de ancho, bueno, en este caso alto, ¿cierto? Perdón, 32. Entonces significa que si es que el layout mide X, yo necesito que sea X menos 32 menos 32, y en este caso Y es Y menos 32 menos 32, así que menos 64. Así que yo aquí, si coloco layout width menos 64, ahora sé que le va a quitar dentro de ese rango esa cantidad. Sorry. Pero, claro, yo creo que no solamente no considere, digamos, esos dos anchos, o sea, por ende, como que se achique, ¿cierto? Como hasta ahí que quiero, sino que quiero que, justamente como dice acá, en vez de que parta acá y que quede así, que parta, ¿cierto? Bueno, aquí le vamos. Bueno, que parta ahí, ¿cierto? Y que quede acá. Entonces, vamos a agregar, perdón, aquí, que menos 64, ¿cierto? Pero que sí o sí considere que parte en 32. O sea, en otras palabras, lo corro 32 píxeles, en este caso a la derecha, y aquí lo corro 32 píxeles para abajo. Más acá. Entonces ahora, todos los puntos que va a considerar van a partir de aquí, justo aquí, y van a terminar aquí, y mismo cuento, van a estar contenidos. Sin embargo, como esta moneda, ¿cierto?, también tiene un ancho, se puede crear acá y va a quedar ahí. Entonces yo también quiero que esto no se considere, que esto quede ahí como máximo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Considerando ahora el ancho de la moneda. Y como yo sé que puedo quizás variar el ancho de la moneda, lo que voy a hacer es considerar directamente la variable ancho de la moneda. Entonces en este caso, ¿cierto?, tengo 32, y ese 32 vamos a agregarle más coin ancho, y ese es el valor ancho de la moneda, en este caso específicamente de la caja de colisión. Pero es cierto, yo creo que sea la mitad del ancho, así que divido por 2. Entonces ahora tengo 32 más la mitad del ancho con esto. Pero también, mismo cuento, quiero ahora también quitarle la mitad del ancho a cuánto considera, perdón, para la derecha. Así que mismo cuento aquí. Creo que sí, y aquí me corrigen si me equivoco, pero creo que sería también con width dividido 2. Una cosa, si me equivoqué, la matemática lo corregimos después. Y me cuento acá, pero con en este caso es el ancho es el alto, que es el height, ¿cierto? Pum. Más aquí, ¿cierto? Menos con height dividido 2. Espero que esto no sea muy complejo porque igual gran parte un poco de cómo ustedes van a configurar y considera estos cálculos matemáticos. Pero cualquier cosa también ahí, mismo cuento, ¿cierto? Me preguntan después durante el jam, yo feliz de ayudar. Y tenemos, ¿cierto? Ahora nuestro nuevo rango para que se creen las monedas y se deberían crear y deberíamos nunca ver una moneda que toque el bordecito negro. De hecho, incluso ahora para hacer una especie como test forzado, vamos a cerrar esto, y en vez de que ocurra cada un segundo, vamos a hacer que ocurra cada 0.01 segundo. Así que aquí se nos va a ir en volada. Ya, aquí me equivoqué. Sí, está. Entonces, aquí que coloqué dividido 2 está mal. Esto es sin sentido. Y veamos ahí, ¿qué está? Está en el límite. Creo que me equivoqué en el cálculo. Pero, siendo honesto, para no perder tiempo, olvídense un poco del cálculo, pero como digo, claro, está más o menos dentro del rango. Ahora vamos a pasarlo a que sea cada 10 segundos, cosa que no sean tanto. Y que se vayan creando las monedas. Pero, claro, uno no quiere solamente, ¿cierto?, que se creen las monedas, uno quiere poder interactuar con las monedas. Entonces ahora hay que hacer algo que ocurra cuando uno toca una moneda. Y en este caso vamos a hacer, claro, un evento que sea cuando el personaje colisiona con la moneda. O sea, el player en este caso. Entonces, por ejemplo, acá, claro, dentro, perdón, de agregar un evento y partiendo por la condición, voy a player y aquí busco, claro, que es cuando, digamos, ocurre que cuando colisiona con algo y busco collision, ¿cierto? Y aquí están todas las opciones de collision y tengo
están colisiones, bla, 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 on collision with another object, que es el que está buscando. Perfecto. Pum. Y aquí me dicen, ¿qué objeto? Coin. Pum. Entonces, cuando player colisione con la moneda, que pase algo. Y en este caso, bueno, y aquí incluso por hecho que cuando la moneda colisiona con player, pero en este caso, claro, esto es suficiente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que coin se destruye. Y aquí me cuento, acción dentro de coin, busco destroy. Ay, perfecto, destroy. ¡Pup! Entonces ahora, cuando yo vaya acá, ¿cierto? Se van a ir creando mis monitas cada 10 segundos. En cualquier momento. Ahí. Y lo toco y ¡pup! Se destruye. Entonces ahora, ¿cierto? Estoy pudiendo, en teoría, tomar estas moneditas. Pero claro, tomarlas no es suficiente, ¿cierto? Yo quiero también considerar destruirlas no es suficiente, quiero tener algún registro de cuántas he tomado. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a agregar una variable global que va a llevar el registro de cuántas he tomado. Y en este caso, ¿cierto? Variable global, esto se llama, por ejemplo, coins, de hecho, coins picked se llama. Y, claro, va a partir en 0, ¿cierto? Y aquí, aparte de destruir monedas, vamos a hacer que aumente ese valor. Y en este caso vamos a hacer, ¿cierto?, que sistema, porque es una variable global, así que está en este caso un sistema. Dentro de variables, ¿cómo se llama?, globales, ¿cierto? Voy a colocar el agregar a, me va a decir, ok, ¿a qué cosa? Y como tengo una pura variable global, es la única que me aparece. Y es coinspect 1. Pum. Entonces ahora yo coloco play, ¿cierto? No se va a ver, pero cada vez que, de hecho, por ahora vamos a reducir esto a 5 segundos, ¿no? Ahora, no se va a ver, pero cada vez que yo tomo una moneda, se llama, claro, la variable va aumentando. Entonces ahora, supongamos que nosotros, ¿cierto?, queremos utilizar esa variable para ver el puntaje. Vamos a chamullar, ¿cierto?, de que la cantidad de monedas es el puntaje que uno lleva. Entonces necesitamos algo que nos permita visualizar esa variable. Así que, doble clic acá, y vamos a buscar el elemento text. ¡Pum! Y tenemos texto. Y como queremos que el puntaje se pueda ver independiente que el personaje pase por encima o no de ese momento, o sea, en el fondo nuestra interfaz, vamos a crear una nueva capa, arriba de todas, y esta se va a llamar GUI. Y texto, nos vamos a asegurar que esté en la capa GUI, ¡pum! Y lo vamos a mover para acá. Además, vamos a cambiarle un color un poco más visible. Vamos a cambiarlo con blanco. Vamos a hacer que el elemento sea al centro. Centro también aquí. Así que se corte en la palabra, no en la letra. Y que el origen de la caja, que aquí está acá, pase al centro, porque vamos a tratarlo de esta manera. Y ahora, claro, su origen está en el centro. Y claro, también vamos a cambiar la letra por una un poquito más visible, Roboto, uno de los que me gusta harto. Y vamos a colocar aquí tamaño 32. Boom, 32. Ahí. Y esto va a partir como placeholder el texto score. Pero no, ¿para qué? Vamos a ver los coins. Para simplemente recordar que esto muestra esta moneda. Y ahora, en EventSheet, ¿cierto? Vamos a considerar este objeto y vamos a decir que muestre esta variable. Entonces, de nuevo, add event. En este caso, queremos que ocurra siempre. Así que every tick. Y le decimos dentro de las acciones que texto, defina su texto, que sería en este caso set text, como coinspect, que es la variable. ¿Pum? Entonces, el texto siempre va a mostrar esa variable. Como está acá. Entonces, colocamos play, pum, y ahora sale está en 0 porque no he agarrado nada. Y voy a agarrar la primera, y pum, ahora dice 1. Voy a agarrar la segunda, y pum, 2. Y déjale 3. Y así, ¿cierto? Entonces diría que tenemos bastante resuelta nuestra dinámica. Pero, claro, no es necesariamente algo muy, muy divertido. Y no hay ningún realmente desafío porque no hay nada que impida o que afecte, ¿cierto?, nuestra capacidad de poder agarrar la moneda. Entonces aquí es donde vienen los enemigos. Y al igual que con las monedas, vamos a hacer que se creen enemigos. En este caso, cada 5 segundos, ¿cierto?
en este caso vamos a hacer cada 10, vamos a hacer que se creen enemigos. Y en vez de cierto de coin, aquí vamos a colocar enemy. Y vamos a... sí, perdón. Y claro, y acá vamos a... este fue mi error. Ups. Sorry. Me pegué un poco pegado con el... Claro, y vamos a decir que se quedan acá, claro, pero en este caso en vez de coin vamos a decir que es enemy. Enemy. ¿Cierto? Acá, enemy. De hecho aquí, vamos a hacer misma corrección, que se me había olvidado el D2 y por eso no me había funcionado bien antes. Porque en esto ahora nos aseguramos de que no se metan en las cajitas. Entonces ahora tenemos que cada 5 segundos se cree coin y cada 10 segundos se cree enemy. Entonces, como ya sabemos que esto va a funcionar, o debería, vamos a pupi, 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 pupi. Y tú me se creó la moneda y en 5 segundos más se va a crear el enemigo. ¡Pum! ¿Ya? Claro. El que esté estático no es muy retenido. Así que vamos a hacer algo bien rápido. Vamos a agregarle un behavior a este enemigo que sea el behavior bullet. Y bullet, básicamente, es un behavior que hace que, como bien dice su nombre, se comporta como bala. Y eso es en el fondo que vaya hacia adelante con distintas consideraciones que uno pueda incluir. Dentro de las propiedades que tiene bullet, como vemos acá, ¿cierto? Es una velocidad, una aceleración, que esto puede ser positiva o negativa para poder, claro, ir hacia adelante o ir frenando. Uno incluso puede incluir gravedad, que es en este caso en 2D, por lo cual sería así como así. Y además tiene estas consideraciones como que reboten sólidos, que defina su ángulo, y step es para poder avanzar de una manera más controlada, pero por ahora no se preocupen por step, no es necesario que lo consideren un poquito más avanzado. Pero como digo, con bullet, claro, ya sabemos que se va a mover. Entonces ahora cuando se cree, de hecho voy a bajarle aquí un poquito los valores, cada 2 segundos y cada... ¿no? De hecho estoy por donde voy a bajar cada 2 y cada 5. Por ver cómo se van creando, sabemos que cada vez que se generen, ¿cierto? Pum, se crean y salen ahí. ¿Cierto? Ahora, si se fijan, salen volando y no rebotan. ¿Por qué? Porque estos muros no son sólidos. Así que behavior, pum, sólido. Y además, si no me equivoco, aquí me faltó colocar el bounce of solids. ¿Ah? Pum, bounce of solids. Y ahora volvemos para acá, ¿cierto? Play. Ahora sí va a rebotar porque este es sólido. Y va a comenzar a hacer eso. Entonces la tenemos en enemigo. Sin embargo, si paso por acá, no pasa nada. De hecho, sin problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que, al igual que cuando yo tocaba una moneda, yo destruía la moneda, vamos a hacer que cuando el jugador, ¿cierto?, toque a un enemigo, se destruye en vez de coin. Bueno, hay una opción en Constant que hace esto bien rápido. Yo puedo colocar clic derecho, reemplazar objeto, y digo enemy, perdón, y digo player, y ahora, claro, en el fondo se va a destruir el jugador. Y vamos a quitar el que sería moneda, porque, claro, no tiene por qué querer. Y aquí vuelvo a cierto layout, y si llego a tocar esto, ¿qué va a pasar? Bueno, apareció otro, sorpresivamente, y me destruyente, y claro, perdí, digamos, teniendo cierto porque no hay nada. Ahora, aquí si se fijan, están yendo de izquierda a derecha. Y yo creo que son un poquito más caóticos. Así que vamos a agregar que cuando se generen, el ángulo con el que se generan sea aleatorio. Entonces aquí, ¿cierto? En Create Object, tenemos que se cree enemy. Y como ahora aquí ya se generó el enemigo, y es el único elemento dentro de este evento, si ahora hablo del enemigo, va a asumir que me refiero a ese enemigo que cree. Y en este caso, voy a decirle a ese enemigo que defina su ángulo. Acá, set angle. ¿Y cuál va a ser el ángulo? ¿Se acuerdan del valor aleatorio, cierto? No, valor aleatorio. ¿Y cuántos grados posibles hay? 360, ¿cierto? Así que quiere decir que salga en cualquier, o sea, para cualquier lado entre 60. Entonces, cada 2 segundos se va a crear un enemigo, ¿cierto? Pum, y va a definir su ángulo en cualquiera de esos grados. Y aquí go play, pum, y pum. Y tenemos una situación que es bastante más difícil de abordar.
Ya. Y aquí, por ejemplo, ¿cierto? Siendo que esto, por supuesto, es un tema de gustos, podríamos decir que tenemos un juego un poquito más entrete. Pero algo muy, muy importante, y que ojalá ustedes le dediquen el tiempo suficiente en su desarrollo durante la jam, es el feedback, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos que se sienta, digamos, que hay intensidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar, por ahora, audio. Así que primero vamos a importar sonidos. Aquí hice un poquito de trampa y generé uno justo antes de del taller. Así que vamos a importar estos tres. Y vamos a agregar este audio. Y vamos a agregar música. Importar música. Que son estos dos. Todo es gratuito, así que creo que no estoy pasando ya a nadie. Por supuesto que no voy a entender nada de esto, así que tampoco hay problema. Ya. Entonces, tengo aquí mis audios, pero ahora necesito, ¿cierto?, que suenen. Entonces, primero, tengo el hit hurt, y así que eso vamos a hacer que suene cuando... a ver, miento, aquí tengo que agregar el audio. Ahí sí, hay un audio. Entonces, voy a hacer justamente que suenen según la situación. Entonces, por ejemplo, cuando muere el... ¿Cómo se llama? El jugador, vamos a hacer que suene audio play, que suene not looping, o sea, que una vez que termine de sonar, ¿cierto?, no se repita. Y quiero que suene, en este caso, el hit hurt. Que además puedo escucharlo, cuando esté como sonar. Va a sonar, ¿eh? Y claro, cuando me maten va a sonar así. De hecho, miento, así que vamos a comprobar, creo que este era el que sonaba mejor. No, sonaba pésimo. Hit hurt time. Perfecto. Y eso cuando, claro, cuando me golpea. Y además, quiero que cuando yo agarre una moneda, también hay un sonido. Así que hit hurt, vamos a agarrar el pick up point. Claro, pick up point, sorry. Y esto suena perfecto. Entonces tenemos que cuando agarro una moneda, suena así, y cuando me maten, suena así. Y que vamos para acá. ¿Cierto? Me pinga que me mata el tiro. ¡Újale! ¡Újale! ¡Déjale! Este juego está un poco más difícil de lo que me hizo. Oh, bueno. De no cierto, tenemos el feedback, pero no hay música, ¿cierto? Que es fome. Entonces vamos a agregar música. Pero como les mencioné al principio, el tema de la música es tricky porque hay que saber cuándo llamarla. Y cuándo, según yo, habría que llamar aquí, el momento, digamos, como correcto, es cuando se inicia el layout y solo una vez, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer el mismo cuento. Audio, play, not looping, y vamos a partir con el Eggy Toast 7, que suena más o menos así. De hecho, disculpen, a ver, un segundito. ¿Se escucha la música? Sí, se escucha súper bien, Leo. Ya, pero y la música también, ¿cierto? Ah, entretenido está. Perfecto. Pues entonces vamos con esto. Entonces, ¿cierto? Aquí tenemos que play, Eggy Toast, bla, ¿cierto? Y comenzamos el juego. Y automáticamente se siente muchísimo mejor. Oh. Ahora, es muy probable que necesitemos, ¿cierto?, algún sonido que aquí, no sé si va a ser la mejor, pero que sea cuando uno pierde, pues también, digamos, esto le está el mood, pero creo que la que tenga un poco alegre. Pero no importa, vamos a hacerlo funcionar igual. Y vamos a hacer que, claro, luego del hurt, vamos a... Bueno, primero aquí vamos a definirle un tag a la música que se va a llamar... de hecho, el tag va a ser main theme, así se llama. Y aquí vamos a decirle audio que detenga, que está aquí, stop. Me decir, ¿qué tag? ¿Qué paro? Ajá, quiero que pares main theme. Y luego de eso, ahora quiero que suene otra canción. En este caso, ¿cuál, cierto? Vamos a quitar esto. Este va a ser el Lost, se llama. Y este va a ser el saxofón gay. Entonces, no looping, pero nada. Y vamos para acá, play. Oh. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero según yo, al menos con la música, aumentó en un 500.000%, ¿cómo se llama? Lo bien que se siente. Un juego muy nada.
Así que, como digo, póngale mucho ojo, digamos, a eso, de que se alcancen, digamos, a dar el tiempo de abordar esos detalles, porque gran parte ahora desde la experiencia, y mucho más también con el audio, pasa por, claro, qué tan potente, digamos, se sienta la intención. De hecho, incluso muchas charlas sobre el feedback específicamente, que otra vez afecta muchísimo la percepción de la experiencia. Ahora, como que solamente me eliminen los enemigos, encuentro que es un poco injustito. Vamos a hacer que a lo Pac-Man, los enemigos también, ¿cómo se llama? Se asusten y puedan ser eliminados por mí. Y en este caso, al igual que Pac-Man, vamos a agregarle un frame. Va a ser color blanco. Sí, color blanco. Color blanco y... y cierto que, como se acuerdan, aquí vamos a volver que la velocidad sea 0 de la animación, cosa que no pasa automáticamente al frame blanco. Y vamos a agregar un nuevo elemento, que se lo vamos a agregar directamente al storage, otro spike. Que, disculpen, ¿cómo estamos de tiempo, Luis? ¿Estamos bien, Leo? Dale nomás. Sí, es que está quedando como buen manual para los chicos. Perfecto, perfecto. Entonces acá vamos a crear un nuevo elemento que se va a llamar, a ver, con este color, y que va a ser nuestro super power up, y que nos va a dar la capacidad de, ahora en vez de que cuando nos toquen, ¿cómo se llama? Nos maten, nos toquen, nosotros los eliminamos a ellos. Y esto se llama power up. Pum. Entonces ahora tenemos que agregar las consideraciones acá, ¿cierto? Que nos lo permitan. Entonces primero, claro, vamos a hacer que, mismo cuento, player, pum, pum, vamos a copiar esto, vamos a eliminar estas cosas. Y vamos a decir, en vez de colisión con enemy, colisión con power up. Pum. Vamos a copiar esto, pum. Ahí, pum. Vamos a reemplazar esto. Object, perdón. Pum. Power up, ¿cierto? Vamos a destruir power up. Pero vamos a agregar, claro, un cambio. Este cambio va a ser de que ahora player, ¿cierto? Va a cambiar de estado, o va a tener, digamos, una consideración especial, que le va a permitir, claro, tocar a los enemigos y eliminar a los enemigos. Y en este caso vamos a hacer que eso dure una cantidad X de tiempo. Entonces, claro, vamos a agregar una variable nueva, variable nueva, global, que de hecho va a ser un booleano. Para los que no sepan, claro, el construct maneja tres tipos de variables: booleanos, números y strings. Números es un charquicán ahí entre integers, que son números enteros, ¿cierto? Y floats, o reales, que son los números que consideran decimales. Pero claro, para construct en ese sentido no hay mucho que darle vuelta en términos de algo tan específico, siendo que igual uno puede acotar el valor, cosa que pese menos en términos de memoria. Pero de nuevo, para ustedes en este caso, olvídense eso, simplemente sepan que booleano es el típico valor, ¿cierto?, de 0 a 1, o sea, o es verdadero o es falso. Number, básicamente, claro, que es cualquier valor numérico, positivo o negativo, incluido el 0, y que string es cualquier tipo de texto o carácter, en el fondo, que no sea un número. En este caso vamos a ocupar un booleano, y que se va a llamar powerUpActive. PowerUp. Y va a partir, en el initial value esto, que eso es sí, esto es no, va a partir apagado. Pum. Y está powerUpActive false. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que powerUpDestroy ocurra, ¿cierto?, cuando colisiona, pero además vamos ahora a definir el valor de esa variable, que a diferencia de la otra, ¿cierto?, que era un número, este es un booleano. Aquí hay una forma, claro, específica para manejar booleanos, que es el setBoolean. Y aquí vamos a decir setBoolean, va a decir cuál, como tengo uno solo, powerUpActive, y así pasa a true. Entonces, cuando agarre el powerUpDestroy, ¿cómo se llama? Claro, el powerUpActive pase a true, perdón. Y aquí ahora tenemos que hacer una consideración, ¿cierto?, de claro, ¿qué ocurre cuando está el powerUpActive, perdón, true? Entonces, aquí tenemos que generar un subevento, que eran las cosas que mencionaba al principio. Por ahora voy a hacer un subevento, digamos, en blanco, más que nada para poder simplemente mover las cosas. Y aquí vamos a agregar una condición que sea isBooleanSet, que es como si powerActive, ¿cierto?, está, pero lo vamos a invertir, y en este caso la forma en que se hace en construct, o sea, en el fondo, si es que está apagado, si es false, es clic derecho sobre la condición y me hace invert. Ahora, entonces, básicamente, si powerActive está false. Y luego vamos a hacer un copy-paste, y vamos a quitarle el invert, y esto es si powerActive está true. ¿Ya? Entonces, si powerActive está en false,
efectivamente va a pasar lo mismo que habíamos dicho antes, y es que, claro, el jugador se muere, ¿verdad? ¿Cierto? Todo lo que estaba. Pero si está activado, ahora ya no es el player el que se destruye. Vamos a reemplazar esto, ¿cierto? Sino que es el enemigo el que se destruye. Y ya no va a sonar el hit hurt, sino que va a sonar el power up. Que, de hecho, creo que me faltó un sonido para... A ver. Ahí está, laser shoot. Deme un segundito. Me faltó importarlo. Import sounds. Ahí está, laser shoot. Déjale. Ahí está. Pum. Y importar. Pum. Entonces va a hacer que suene el laser shoot, que suena así. Sé que efectivamente es algún láser, pero vamos a asumir que eso es la muerte de un cubito rojo. Not looping, ¿cierto? 1 en 0, bla, bla, listo, boom. Y claro, ya no se pierde el main theme, ¿cierto? O sea, o no cambia música, sino que simplemente pasa esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a volver acá. Play. Wait, disculpen, me faltó agregar que se cree el power up. Y vamos a hacer que el power up aparezca. Que aparezca cada 5 segundos. Sí. Aquí vamos a reemplazar el objeto object por power up y todas las cosas que vienen adentro, ¿cierto? Ahora son power up. También, de nuevo, un truquito muy práctico. Pero realmente, claro, no creo que se generen tantos power ups, así que puedo cambiarlo por tiempo o puedo limitarlo a cuántos power ups hay en pantalla. Por ahora, para no complicarnos, vamos a dejarlo por ¿cómo se llama? Tiempo. Y vamos a hacer que ocurra cada 10 segundos. No saben qué tipo de entiendo. Vamos a agregar. Sí, de hecho, es algo que igual ustedes digamos, deberían aprender. Y vamos a agregar aquí una segunda condición, que es cada 10 segundos, y además, si es que no hay ninguno en pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar otra condición, y vamos a ir a Power Up. Miento, perdón. De hecho, estoy preguntando, no sé si se puede. Ya, y vamos aquí a agregar... aunque no, vamos a hacer otra forma que es un poco más fácil de leer. Hay muchas, de hecho, perdón, como comentario, siempre hay muchas formas de hacer lo mismo, así que no se asusten, digamos, que en algunos casos, efectivamente, una no sea la idónea y tienen que probar otra. Y en este caso voy a probar una bien específica que es comparar dos valores, ¿no? Que está en sistema. Y comparar dos valores me dice, primer valor, comparar cómo por el segundo valor. Y yo sé, bueno, primer valor va a ser power up. Y power up tiene una variable por defecto que le asigna construct que se llama count, que es el que está acá. Y count es cuántas instancias de power up hay presentes. Entonces, en el fondo, cuántos power ups se encuentran en este momento en pantalla. Y como yo quiero que solo se creen cuando haya 0, o sea, en otras palabras, cuando no hay ninguna, le voy a decir, si power up es igual a 0, o sea, power up.count es igual a 0, ¿qué se cree? Entonces, en este caso va a ser cada 10 segundos. De hecho, lo voy a bajar a 2. De hecho, a 1 para que aparezca el tiro. Pero vamos a condicionar que solamente puede haber una, porque tiene que haber count igual 0. Entonces coloco ahora play. Se creó el power up, pero no se va a crear otra. Porque como decía, ¿cierto? Tiene que haber solamente, o sea, solo va a ocurrir cuando no haya ninguna, porque count es igual a 0. Ahora, de nuevo creo que hay un problema con mi cálculo porque ahora apareció un poquito arriba. Así que eventualmente voy a tener que revisar mis matemáticas, así que lo lamento ahí, pero claro, se supone que está de otro manera. Entonces, bueno, pero tenemos esto. Y tenemos, cierto, que pase el power up active. Entonces, o sea, de nuevo ponemos play. Y yo agarro, antes de que me maten, esto, ¡pum! Ahora está power up active. Y si toco un rojo, ¡ajá! Ahora los mato. Pero claro, yo no quiero ser tan OP en donde si agarro uno solo, ¿cierto? Lo mata al tiro. Así que, claro, que quiero que esto dure una cantidad limitada de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Construct trae una opción timer, pero por ahora vamos a... así que vamos a ocupar la cuestión, te queda tanta tontería. Estoy ando medio caro para mi ritmo, así que vamos a colocar esto. Y, claro, Power. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, a player vamos a agregarle en este caso un behavior. Pum. Y vamos a agregar el behavior timer. Así que vamos a colocarle
un contador de tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Que cuando agarre, ¿cómo se llama? El Power Up, se genere un timer, o sea, se genera truth, pero también se genera un timer. Y el timer va a ser, player, start timer. La duración va a ser 5 segundos, no, 10 segundos. Tag se va a llamar Power Up. Y va a ocurrir una pura vez, ¡pum! Y ahí se va a activar. Y ahora vamos a agregar un evento, que es que cuando on timer, o sea, cuando se cumpla, ¿cierto? En este caso, el timer Power Up, vamos a establecer el booleano Power Up active, ¿cierto? Que es el que tenemos acá, que aquí está como tú, lo vamos a pasar de nuevo a false. Y vamos a colocar esto acá arriba para que sea un poquito más ordenado. Entonces, claro, tenemos que se activa, ¿cierto? False. Pero en este momento no tenemos cómo saber, ¿cierto?, que el Power Up está activo. Y no quiero que tengo que colocar la pantalla de Power Up está activo, qué sé yo. Así que voy a aprovechar esto que había hecho antes, ¿cierto?, de que tengo el enemigo en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agregar aquí una consideración de que si está Power Up active, el enemigo va a definir su frame como el 1, que es en blanco. Y si está inactive, invertido, va a definir su frame como 0. Igual que los fantasmitas en página. Entonces, a ver, en la agarre, vamos a ver si funciona. ¡Pum! ¡Ja, ja! No, o sea, no se va a sobre 10 segundos más largo la historia. ¡Ah! ¡Se secó! ¡Ajá! ¿Y qué más? A ver, ¿qué me lo poner? ¿Y qué? No, creo que eso. Sí. Bueno, para que ya son las 7:42. Para no, perdón, no puedo hablar. Quitarle más tiempo, perdón. Claro. Aquí básicamente hicimos, ¿cierto?, las siguientes consideraciones de tener, claro, las monitas, ¿cierto?, los enemigos, se puede cambiar el estado de los enemigos. De hecho, sí que no. Voy a agregar una última condición que para que sea un poquito más choro. Que vamos a hacer que cuando uno agarre el Power Up, voy a ver si es que funciona, porque esto va a ser un poquito más loco. Que tus enemigos definan su ángulo, como su ángulo actual, menos 180, cosa que vayan para atrás y se devuelvan. A ver si funciona. Ajá. Sí, ha hecho bien. Básicamente como para generar un pequeño efecto, ¿cierto?, de que los enemigos se asustaron y están yendo al lado contrario. Pero bueno, ya, entonces. Bueno, no importa, no. Si no voy por la rama y voy a comenzar a dar un montón de consideraciones tontitas a este. Claro, tengo que no apunta para allá. Eso, entonces no sé si les queda alguna duda o si les gustaría, digamos, que abordar algún otro elemento, ¿cierto?, como para poder incluir ahora en el taller. Vuelvo aquí a... Si no quieren, ¿cómo se llama?, hablar, pueden directamente escribir acá en el chat. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿No? Ahí sí. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas? Sí. No te decía que... ¿Aló? 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 Leo, ¿me escuchas? Yo a ti sí, pero estaba buscando a quién había. Ahí sí. Ya, ¿Aló? bueno, como no, está excelente la presentación, pues Leo. Yo no sé si vieron algo, es que me veo doble, entonces me pongo nervioso viéndome a mí mismo. Sí, entonces no sé, como digo, claro, no sé si alguien tiene alguna duda o le gustaría que viéramos alguna otra cosa o, no sé, claro, repasar o qué sé yo. O incluso también, como me habías planteado al principio, si es que alguien tiene alguna duda ya más sobre desarrollo o para el Jam. Están como muy tímidos. Sí, me amarró. De hecho, yo esperaba que al menos en el chat me dijeran así como, no, estamos bien. Pero sí.
Megatines. ¿Algún comentario, alguna consulta? Bueno, Arete dice que el juego quedó genial. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por mira, consta que efectivamente funciona online, pero... Muchas gracias, Ricardo. Claro, pero por ejemplo, tú en Constack tienes la opción de instalarlo como app para que puedas cargarlo desde el PC, pero sí o sí, claro, requiere de estar en línea para casi todas las funcionalidades que tiene de exportar y que sí. O sea, en el fondo es un motor en línea, sí. Ahora, entiendo, siendo que no he revisado la página, que en general para todos los jams, Ludum Dare y parece que para Global Game Jam también, liberan, porque el Construct es pagado en este caso, o sea, tiene su versión gratuita bien limitada, pero claro, está. Pero entiendo que para el Global Game Jam lo liberan completo, cosa que quienes quieran ocuparlo, claro, tengan todas las funcionalidades. Voy a confirmar, pero sé que lo hacen. Sí, es que no sé si este año están como auspiciadores. ¿Ricardo sabía más? Ni idea, pero entiendo que son como buena onda, así que ahí podría confirmar. Sí, lo podemos revisar, si no hay problema. No sé en realidad, no estoy seguro. Al menos no salió en el keynote, creo. A ver, sí, voy a estar al Quizás se enojaron. A ver. No sé. O quizás salió muy chiquitito y no lo vi. Choa, qué falta de... Sí, no sé, que efectivamente sale el 2021, pero no sale nada de ahora. Ahora, si no, yo creo que Ricardo se raja con una licencia para cada equipo que quiera. Ni problema. Sí, pero tú eres el evangelizador de Construct, po. Tú deberías rajarte. Sí, pero confieso que hace años que no hablo. O sea, miento, les mandé un correo hace no mucho y me dijeron, Leo, qué bacán. Y sería, no hablamos nunca más. Entonces puro chamullo que eres el evangelizador, por Leo. O sea, lo soy, pero efectivamente estoy alejado de la cancha. Porque Pucha. no está tan ocupado en este momento. Sí, parece que efectivamente no hay ninguna noticia sobre que lo estén compartiendo. Sí, de todas maneras, la cantidad de la versión demo para una propuesta prototipada está genial. Tampoco es poco, ¿eh? No, está lindo. Sí, es verdad, verdad. De hecho, si el que quiera se puede meter acá y puede ver más o menos los templates que trae Construct por defecto, donde han agregado varios que tienen 3D y no sé ustedes, pero son espectaculares. Se puede hacer de todo. Pero digo, entonces, ¿ninguna duda, nadie? Voy a asumir. No, nada por mi lado. Ya, de todas maneras, bueno, los chicos se van a ir soltando un poco más y durante el fin de semana. Perfecto, sí. Digo, como cualquier cosa, si avisan ahí por Discord, bueno, cualquier cosa, ahí tú me dices también, Luis o Ricardo, si es que pasa algo. Claro, yo fui disponible como para aclarar dudas y que sí. Roger. Excelente. Ya, voy a dejar de compartir pantalla. Nice. Oye, Eso pues. De más que decir que te quedó súper bueno tu juego en tan poco rato, espectacular. Sí, la magia de ocupar música de otras personas. Bueno, yo creo que por la hora ya, y porque igual los grupos tienen que empezar a pensar para más rato a las 11. A las 11, Ricardo, ¿cierto? Sí, a las 11. Ya. Leo, muy agradecido por tu presentación, te pasaste. Vamos a tenerla ahí como un manual para trabajar también.